A ver, ¿y si la comunicación con el más allá no fuera un misterio caótico, sino un sistema con sus propias reglas y una estructura bien definida? Pues eso es justo lo que propuso Allan Kardec en el siglo XIX. Hoy vamos a meternos de lleno en el concepto de mediumnidad, pero no como un don de unos pocos elegidos, sino como ese puente que, según esta doctrina, nos conecta a todos con el plano espiritual. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que nos llevamos haciendo en milenios. Y bueno, mientras que muchos la dejan en el terreno de la fe, la doctrina espírita va y dice, sí, el puente existe y te vamos a explicar cómo funciona. Así que vamos a explorar su arquitectura paso a paso. Para entender este puente, lógicamente, primero hay que definir sus cimientos. ¿Qué es exactamente la mediumnidad según la doctrina que la codificó? En esencia, la mediumnidad se define de una forma muy sencilla. Es una facultad para servir de intermediario. La palabra clave aquí es facultad, no poder. Y ojo que esto lo cambia todo. No es algo sobrenatural que se posee, sino más bien una sensibilidad que ya está ahí y que permite la comunicación entre dos planos. Y es aquí donde se desmitifica por completo la figura del médium. No se trata de alguien excepcional o elegido. Esta doctrina lo que postula es que es una sensibilidad que en mayor o menor grado tenemos todos. No es un mérito que te haga superior a nadie, sino una herramienta con un propósito muy claro, la instrucción moral, lejos del espectáculo del beneficio personal. Entonces, si la mediumnidad es el puente, ¿cómo se cruza exactamente? El espiritismo se aleja por completo de la idea del milagro y lo presenta como un proceso natural, con sus propias leyes y un mecanismo muy concreto. La pieza clave de todo este engranaje es un concepto llamado periespíritu. A ver, la mejor forma de entenderlo es como si fuera una interfaz o un traductor universal. Se describe como una envoltura medio material, medio espiritual que conecta la conciencia del espíritu, que no es física, con la biología del medium, y es eso lo que hace posible la interacción. La cadena de acción, si lo pensamos, tiene bastante lógica. Primero, el espíritu influye sobre esa envoltura, el periespíritu. Este, a su vez, traduce esa influencia en un impulso que el medium puede percibir. Y finalmente, el organismo del medium manifiesta ese impulso, ya sea como un sonido, una palabra o un texto escrito. El espiritismo clasifica estas manifestaciones en dos grandes grupos. El primero es el de los efectos físicos, que es cuando la comunicación se hace, pues eso, tangible, audible y visible aquí, en nuestro mundo material. Estos fenómenos, como los famosos movimientos de mesas, las mesas giratorias, fueron la puerta de entrada para las investigaciones de Kardec. Fueron, por así decirlo, la evidencia material que despertó el interés inicial y que llevó a estudiar todo esto de forma sistemática. Y los ejemplos van desde lo más simple hasta cosas bastante extraordinarias. Tenemos la tiptología, que es básicamente un código Morse con golpes para comunicarse. Luego el movimiento de objetos sin que nadie los toque. Y la pneumatografía, un fenómeno mucho más raro donde aparecen textos escritos sin que ninguna mano los haya trazado. Pasemos ahora a la segunda categoría, que la doctrina considera la más importante, la de los efectos intelectuales. Aquí ya no se mueven objetos, sino que se transmiten ideas y pensamientos complejos. Aquí el abanico de manifestaciones es mucho más amplio y sutil. Abarca desde los médiums escribientes o psicógrafos, que se consideran los más comunes, hasta quienes oyen voces, hablan bajo la influencia de un espíritu o ven entidades del plano espiritual. De hecho, incluso la inspiración de un artista o un presentimiento muy certero se consideran formas de esta misma comunicación. Y dentro de la escritura mediúmnica hay una diferencia súper importante. Por un lado está el medium mecánico, que es como un instrumento pasivo, su mano se mueve sin que su mente participe. Y por otro, el intuitivo, que funciona más como un transcriptor consciente, capta la idea del espíritu en su mente y la pone en papel, sabiendo perfectamente que ese pensamiento no es suyo. Ahora bien, llegamos a un punto crucial, y es que esta práctica no está exenta de riesgos, ni mucho menos. Por eso, el espiritismo dedica una parte enorme de su estudio a establecer una guía ética muy clara para que la práctica sea segura y tenga un propósito elevado. La regla de oro, la fundamental, es la sintonía moral. La doctrina postula que lo semejante atrae a lo semejante, o sea, la calidad moral del medium es lo que atrae a espíritus de una vibración parecida. Por eso, el desinterés, la humildad y buscar hacer el bien se consideran la mejor protección y la única garantía para recibir comunicaciones que de verdad sean útiles. Kardec lo advierte muy claramente. El principal peligro es la obsesión. Y no hablamos de una posesión de película, sino de una influencia persistente y dañina que un espíritu inferior puede ejercer sobre el medium si éste no se guía por la prudencia y la moralidad. La obsesión además tiene grados. Empieza de forma simple, con engaños, molestias.
Puede escalar a la fascinación, que es cuando el médium pierde su juicio crítico y se crea a pies juntillas mensajes que son absurdos. Y el grado más grave es la subyugación, un dominio casi total que llega a afectar la voluntad e incluso el cuerpo de la persona. Entonces, si no todos los espíritus son sabios o buenos, ¿cómo se puede saber qué es verdad y qué no? Esta es la parte final y quizá la más importante de todas, el desarrollo del juicio crítico. La doctrina propone un filtro con varios niveles. El primero y más importante, la lógica y el buen sentido. Cualquier mensaje que los contradiga debería ser descartado. Segundo, la concordancia. Una verdad universal no se le revela a una sola persona, sino que debería aparecer en distintos lugares y a través de varios médiums. Y finalmente, el filtro moral definitivo. Un mensaje elevado, siempre, sin excepción, va a promover la caridad, el perdón y el amor. Y esto nos lleva al corazón de la propuesta espírita. No se trata de una fe ciega, para nada. Se trata de una fe razonada. La herramienta fundamental de control no es ningún ritual externo, sino el propio juicio, la lógica y un autoanálisis constante. Al final, más allá de si se cree o no en todo esto, el sistema nos deja una reflexión muy potente. Nos muestra ese intento humano de ponerle un mapa a lo invisible, de aplicar la razón y la ética a los misterios más profundos de la existencia. Y nos recuerda que, en nuestra eterna búsqueda de significado, quizás el puente más importante que tenemos que construir no es tanto hacia el más allá, sino hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos.